Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo aquí por las pantallas de 5 días TV. Ya en este martes 23 de julio estamos arrancando un nuevo día de una nueva semana de fase 3. Esto iría en primeros términos hasta la próxima semana. Un par de semanas más, entre el 15 de julio, tengo entendido, 15 o 19 de julio, eran las últimas fechas. 19 de julio iría la tercera fase de cuarentena inteligente. Esta lleva las últimas fases que estaríamos llevando a cabo y vamos a ver si es que cumplimos todos en regla, si somos todos, digamos, responsables y salimos de esta última fase o volvemos a la cuarentena total, como es el gran miedo que se maneja a nivel país, por sobre todas las cosas a nivel empresarial, porque son muchas las empresas que han tenido que cerrar sus puertas definitivamente en este tiempo, otras que, bueno, se han suspendido, varias se han reinventado, pero lo cierto y lo concreto es que el impacto ha sido muy grande, principalmente en cuanto a las empresas que vamos a mencionar en este espacio, empresas fronterizas, el comercio de frontera. Es por eso que ya vamos a conversar con el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ciudad del Este, el señor Armando Tony Santamaría, a quien desde ya le agradecemos este valioso espacio que nos está brindando, porque queremos conocer a detalle cómo están atravesando hoy este tiempo, cómo están visualizando quizás una segunda mitad del año y un poco de las tratativas que estarían teniendo con autoridades. ¿Por qué no? Hay que reinventarse, eso es categórico. Presidente, muy buenas tardes, ¿cómo está? Y muchas gracias por este tiempo. Muy buenas tardes a todos ustedes, mi respeto para ustedes y los televidentes, y estamos para servirles. Presidente, ¿podemos hacer un pequeño resumen, panorama de cómo están hoy las empresas que integran la Federación de Cámaras de Comercio y Ciudad del Este? Bueno, voy a tratar de sintetizar esto en lo posible. La fase 3 realmente, inicialmente se inició con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, pero luego pasaron los días y hoy realmente tengo que decirte, desafortunadamente, que el movimiento prácticamente es nulo. Aquello de que el mercado local absorbía o podía absorber hasta el 5% se ha diluido, porque como comprenderás vos y todos, ante la pandemia el poder adquisitivo de la sociedad paraguaya se ha reducido también, no solamente el volumen de venta o de factura de las empresas. Entonces una cosa va aparejada con la otra. Si en condiciones normales tal vez el mercado local absorbía hasta el 5% y normalmente hasta el 3%, porque nosotros no vendemos, como yo he dicho varias veces, a cuota, y lo que vendemos es a tarjeta de crédito y no competimos con el mercado local, como el señor Volpe de la UIP suele decir casi todos los días. Nosotros no somos una competencia para el mercado doméstico. En realidad, eso es así porque nosotros somos importadores y la obligación que nosotros tenemos es importar y pagar, y no tenemos tiempo para hacer operaciones al contado. Hoy ha salido una nueva modalidad con la tarjeta de crédito de dar probablemente a 6 meses, a 12 meses, pero son pocos los casos. Entonces realmente nuestro movimiento es totalmente negativo en este momento. Yo lo califico así porque esta mañana salí a la calle y vi hay poca gente, y hay una noticia que no es la mejor tampoco. Brasil, a través de la Receita Federal, después que Paraguay hizo público el proyecto en el que estaba trabajando o está trabajando, dijo realmente que no podía permitir el comercio electrónico, la venta por internet o por celulares, porque el régimen de turismo no había sido diseñado para ese tipo de negocios o comercio, y que el régimen de turismo únicamente era diseñado para equipaje acompañado y hasta $500. Entonces fue tanto la sorpresa nuestra que se suspende la cuota de $500, y como comprenderás, siendo que la autoridad brasileira le prohíbe a brasileiro venir aquí a comprar de la manera que sea, pues hemos detenido toda la actividad y hoy no tenemos actividad porque el brasileño que viene aquí, ¿y cómo va a cruzar para llevar lo que compre aquí? Y si no lo compra por teléfono, llámese comercio electrónico, venta por internet o por celular, también está cometiendo una irregularidad. Entonces realmente la situación es caótica, y vale la pena que lo llamemos así, porque con la prohibición y la suspensión de las ventas, ¿a quién le vamos a vender si nosotros realmente dependemos enteramente del Brasil?
Esperamos realmente que este paquete que fue presentado al Brasil después de haberse publicitado, esto sea acogido de una manera o de otra manera y que logremos que el Brasil, siendo la octava potencia comercial y mucho más poderosa que las naciones que la rodean, haga una excepción, que tengo mis dudas sobre eso, y apruebe por lo menos la venta vía internet y vía celular, vía email, y que estas ventas se puedan realizar como se planificó a través del Ministerio de Comercio e Industria, abriendo un depósito fiscal en la aduana y que toda la mercadería que se importe vaya a ese depósito fiscal y que no salga de allí si no se diga el destino realmente al que se va a despachar. Es una medida dura, fuerte, pero de esa manera nosotros entendemos que la Subsecretaría de Tributación le demuestra a los gremios de Asunción que no va a haber ninguna filtración de mercadería, aunque no era necesario hacerlo, porque te vuelvo a repetir, nosotros no competimos en el mercado local. Entonces, si no se aprueba este paquete presentado por el Brasil en cuanto a que se levante la prohibición del uso de los $500 como cuota, el paquete por sí solo no garantiza nada, porque ¿a quién le vamos a vender? O sea, una cosa está atada con la otra. Como dice la ministra de Industria y Comercio, el avance de este paquete depende de la voluntad de los países vecinos, porque en realidad reconocen que realmente el mercado nuestro es el mercado internacional. Es así mismo, presidente. Y qué importante que nos esté haciendo mención de esto, porque si bien percibimos y sabemos que la situación es delicada a nivel fronterizo, con todos estos factores que usted está sumando, nos damos cuenta de que es mucho más delicada todavía la coyuntura, y esto sin siquiera sumarle la cuestión COVID. Hoy Brasil tiene más de 1 millón de contagiados, más de 50.000 fallecidos, su economía se está desestabilizando también, y las decisiones que Bolsonaro está tomando definitivamente no son las correctas hasta el momento. Bueno, en realidad, mira, el mundo está conmocionado. Tenemos que entender dos cosas, y aquí tenemos que felicitar al gobierno nacional. Tenemos que entender que el COVID trae aparejado también el comercio. Arrastra el comercio, porque si no hay prevención y no hay protocolos, entonces pues vamos a tener un mundo realmente en total desorden y calamidad. Sin embargo, ningún gobierno del mundo tiene los recursos para atender las necesidades que en un momento como este se presentan de su población. Entonces el gobierno realmente que cometió errores, que permitió que la corrupción se impusiera a su voluntad política, no hicieron las cosas bien operativa y administrativamente en el Ministerio de Salud, y estalló la herencia que tienen todos los países en América Latina llamada corrupción. Debido a eso, no tenemos hisopo para poder realmente contar con los probadores e identificar quién tiene el contagio o no. Tenemos desprotegido al escudo virtual que tenemos, que son los médicos. Esa es la realidad, y no estamos criticando a nadie, sino es nuestra realidad. Y segundo, realmente, mira, tenemos que aprender a vivir con el COVID-19, o de lo contrario vamos a tener dos crisis. Una crisis que es el COVID propiamente, y la hambruna que va a generarse, porque como te repito, por más voluntad que haya, ningún gobierno del mundo puede responder simultáneamente a todas las necesidades de sus asociados. De forma que sí es una situación realmente preocupante, no porque el gobierno no haya hecho lo que tuvo que hacer en su momento para contener realmente el contagio del virus, sino el problema es la negligencia con que se manejaron, las acciones operativas y administrativas y operativas en la adquisición de los insumos que tanto se requieren. Todos los días nos llenan de discursos, de poesías y de cosas muy lindas que vamos a comprar por internet, que vamos a comprar directo. Sin embargo, si no fuera por las donaciones, no tuviéramos las vicisitudes que tenemos y las dudas de abrir la frontera. Porque imagínate, nosotros entendemos al presidente de la República, nosotros comprendemos su preocupación sobre mantener la vida, pero ¿y cómo hacemos para que en paralelo reactivemos el comercio y la vida no se afecte por una hambruna que pudiera amenazarnos, no solo en Paraguay, en el mundo entero? Hay otra cosa que yo quiero aprovechar la oportunidad para decirte, son cosas que nos preocupan. Fíjate, por ejemplo, se habla de reconversión en un momento crítico que genera la pandemia. ¿Y cuál es ese momento crítico? El contagio, la muerte. ¿Y de qué reconversión vamos a hablar, hombre,
si el mercado de consumo de Paraguay es pequeño, si la maquila lo que produce le vende el 70% a Brasil, si el agro, la soja ha bajado de precio, si el ganado, los ganaderos reclaman que el mejor precio de adquisición lo tiene China continental y Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China continental, y ni hablar del asunto porque Paraguay considera que no es el momento. Y en los bienes raíces, debido a la población pequeña que tiene Paraguay por ser un país pequeño, tampoco hay mucho campo. Entonces, ¿de qué reconversión es lo que estamos hablando? Yo creo que este es el momento de ver qué es lo que hacemos con lo que tenemos y posponer esta reconversión para un momento más adelante. Hay preocupaciones en Fedecámara por esto. Fíjate, ¿qué es la frontera? ¿Cuál es el capital operativo que tiene la frontera? Es la ley nacional, la lista nacional de excepción que vence el 31 de diciembre del 2023. Nadie sabe si esta lista se va a renovar o no. Estamos en una discusión desde hace ya varios meses sobre el tema de los duty free. Nadie dice que el tema de los duty free lo decidan mañana, pero aprovechemos este tiempo, hagamos una comisión y veamos que existe una ley que está contenida en el Código Aduanero, y si el gobierno nacional le exige a los que estamos aquí y a los ciudadanos que también viven aquí que se cumpla con la ley, esa ley debe ser cumplida más allá de las protestas de la UIP, de FREPRINCO y todos los gremios de Asunción, que lo único que hacen es señalar realmente la supuesta corrupción masiva que existe en la frontera. ¿Y por qué no ven propiamente en su cancha, donde sí hay una corrupción que nosotros no trajimos y que la mantiene el país en los casos de los insumos en el Ministerio de Salud y todas las cosas que se han dado, permitiendo que el exfiscal Yucio fuera el que tuviera que determinar que lo que estaban haciendo era incorrecto? Nosotros no, las fronteras no son conventos, pero estamos cansados que el señor Volpe de la UIP nos crea que somos una basura. Eso no puede ser más. Ya se acaba de quejar de que tienen miedo porque fabrican ropa y zapatos, y si nos dan para paliar la emergencia, vamos a contrabandear para venderle zapatos extranjeros y ropa extranjera al paraguayo. ¿Cómo vamos a hacer eso si se ha creado un depósito fiscal y todo lo que importemos en el régimen de turismo tenemos que depositarlo de allí? Y para que eso salga de allí, de acuerdo con el viceministro de tributación, el licenciado Orue, se tiene que decir cuál es el destino de esa mercadería. Yo creo que es una psicosis la del señor Volpe, la UIP, FREPRINCO y todos los gremios, porque hasta los supermercados nos tildan de tramposos y no confiables. Y si vamos a hablar de esto, entonces, ¿qué tenemos que decir del mercado azuceno? No es el mejor ejemplo. No tenemos la culpa que la gente cruce la frontera y compre lo que necesita, porque no hay poder de crear más empleo y la gente tiene que vender. Entonces, tiene que comer. Entonces, yo creo que realmente debemos hacer aquí detenernos y dejar la reconversión para cuando se acabe realmente la pandemia y que podamos realmente buscar un plan, porque imagínate, aquí hay gente que ha invertido en edificios, aquí hay gente que está pensando en que todavía se puede invertir aquí. ¿Y cómo vamos a hacer esto si lo importante es que nos digan qué va a pasar con la lista de excepción? ¿O es que nos están mandando un mensaje adelantado y hablándonos de reconversión? Porque la lista de excepción renovada por el señor Carter hasta el 31 de diciembre del 2023 se renovó, y no soy político, lo tengo que decir así. Entonces, aquí hay una incógnita. Debemos decir qué es lo que pasa con esto, y los duty free son un hecho. Negar al Paraguay que vive en la frontera que se instalen duty free para que de alguna manera se mantenga la continuidad de empleo es negar una realidad que está plasmada en el Mercosur, en la resolución del Mercosur que fue aprobada, donde Paraguay es un firmante. Yo creo que el gobierno nacional debe ya realmente hacer una parada, y la UIP no es el gobierno nacional. Hay maneras de establecer normas y leyes para que el que instale un duty free se depenalice. Y te pongo un ejemplo: en Brasil deposita 2 millones de reales y si cometes una falla realmente te multan y hasta te pueden sacar y prohibirte ejercer el comercio hasta 3 años probablemente. También hay una cosa muy importante aquí, que es que el duty free tiene una lista cerrada de productos, no es una lista abierta como lo es el régimen de turismo
aunque tenga 640 productos la lista del régimen de turismo, que es la lista nacional de excepción, se pueden vender muchos más productos que en el duty free. Entonces, todo lo que buscan los inversionistas aquí es un poco de tranquilidad, y si vamos a hablar de reconversión, vamos a hablar en el momento preciso, pero no ahora. No ganan nada. Los ministros del gabinete del señor Marito no ganan nada con estar hablándonos casi todos los días de reconversión. Vamos a hablar de cómo salimos de este impasse y cómo le damos paz a Pedro Pueblo, que es el que trabaja aquí y no tiene otra fuente de trabajo. Y que no me digan que la maquila en la industria le va a dar trabajo, porque son muchos trabajadores. Y la industria todavía en Paraguay, la maquila para desarrollar, necesitan por lo menos 5 años. Entonces no hay una respuesta inmediata para el que se queda sin empleo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es colocar una bandera de paz, buscar cómo resolvemos este proyecto que se ha mencionado, que inclusive quiero decir que yo tengo una observación que hacer. Hacer un proyecto para una pandemia y una crisis como la que está planteada, y que estos ajustes que solamente sean hasta el 31 de diciembre del 2020, me parece muy drástico. Yo creo que lo consecuente sería, con mucho respeto, señor Marito, que usted ha hecho mucho por este país, aunque haya gente que diga lo contrario, sí ha hecho y hará mucho, que considere llevarlo hasta el 30 de junio del 2021, y que allí se vean cómo se instala un duty free. Pero negar eso al turista que va a venir aquí, si se acaba la lista de excepción y se acaba la lista de productos, el RTU, el régimen de turismo, ¿cómo vamos a captar turismo para la frontera? Si tenemos que ser claros, monumentos o figuras de turismo para que venga el turista aquí a ver, son pocos los que tenemos en Alto Paraná. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo no tiene presupuesto realmente para planificar y hacer cosas que sean dignas de que el turismo venga a ver. El turista viene aquí a comprar. Entonces yo creo que es momento que se pronuncie el gobierno y que le diga a nosotros los que estamos aquí, los empresarios y comerciantes, si la lista de excepción se va a renovar o no, o en la fecha calendario de 2023, y nos quedaría únicamente ver los duty free y ver si invertimos en los rubros que te he dicho, porque ¿qué va a pasar con el capital invertido? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Quién va a poner ese dinero para que haya una reconversión? Hay una serie de preguntas realmente que no tienen respuesta hoy. Sé que el gobierno nacional tiene la mejor voluntad de acoger la inversión, pero no nos traten así, señores. Y señor Volpe, déjese de estar protestando por todo lo que hace en la frontera. Usted no tiene condiciones en la OIP para garantizarle empleo a los paraguayos que viven en la frontera. Haga sugerencias reales, quéjese, denuncie. Si alguien está haciendo algo mal y tiene que ser castigado, nosotros lo vamos a apoyar. Pero no haga discursos de barricada para hacerle daño a la frontera, porque esta frontera no es peor que ninguna otra frontera. Seamos realistas, y se lo digo como ser humano. Aquí también viven seres humanos y paraguayos. Me parece muy clave el mensaje que está dando el presidente, y también muy propio en cuanto a la coyuntura que estamos atravesando, pero más preocupante todavía me parece que a nivel interno, que como Paraguay no podamos llegar a un equilibrio, a un acuerdo, a conversación y ayudar a ser entre gremios. Esa disputa interna me parece que no lleva a ningún lado hoy, donde todos deberíamos ayudarnos y estirar, como yo siempre digo, del carro todos juntos para poder salir más rápido de toda esta situación. Apoyo lo que estás diciendo. Como paraguayo y como ser humano, nadie quiere pelearse ni con el señor Volpe, ni con el UIP, ni con Freprinco, ni con ningún gremio, si todos son trabajadores y todos tienen méritos de que el Gran Asunción haya crecido, pero el interior del país también tiene que ser atendido. Y no puede ser que con el dedo de la UIP se nos sancione verbalmente, y que cada vez que se vaya a hacer algo salga la UIP y diga que nosotros somos de no confiar. Señores, ajusten las leyes. Señores, penalicen al que tenga que penalizar. Señores, el ejemplo está. Brasil dice, te instalo un duty free, pero me depositas 2 millones en dinero o me lo das en una póliza de seguro, en una garantía. Te equivocas, te lo cobro de allí. Pero no sigamos con este verso. Es un verso que no nos lleva a ningún lado. Es más, somos el hazme reír de los países vecinos. ¿Cómo es posible, como usted dice, que somos gremio, que somos coherentes, que los dos queremos lo mismo, el mismo bien y objetivo para el país, y seamos incapaces por muchos años de no podernos sentar en una mesa y converger en un solo punto, que es el desarrollo y el crecimiento del país para el bienestar de sus asociados?
Eso es lo que nosotros vemos y no queremos discusiones con el señor Volpe ni con nadie necesariamente. Y cuando lo invitamos no es para insultarlo, sino que venga y que recorra la ciudad y nos diga lo que está mal hecho. Y si lo que él propone es lo que corresponde, se va a apoyar. Y si hay que castigar a alguien, se va a apoyar. Es más, mira, todo el que supuestamente lava dinero, todo el que sea terrorista, como muchas veces dicen aquí, nosotros no los queremos que se vayan de la ciudad. Aquí no son bienvenidos. Aquí hay que respaldar la buena fe, la labor señalada por el presidente de la República, su ministro, la Cámara de Diputados, el Senado y todos los paraguayos que componen este país, incluyendo al señor Volpe, a la UPA, a Freprinco y a los gremios. Una declaración muy propicia realmente, presidente. Lastimosamente el tiempo se nos está yendo. Tenemos 2 minutos. Quiero aprovechar con esto y hacerle una última pregunta. ¿Cómo está visualizando este segundo semestre del 2020? ¿Habría posibilidad de algún repunte ya por los últimos meses del año? No, yo veo pronóstico de muchos economistas. Yo creo que las condiciones no están dadas ni siquiera para calcular que el consumo del paraguayo en todo el país mejore, porque es que el paraguayo tiene una calamidad con 1.090.000 de subsidio que le dan, perdiendo su trabajo por las suspensiones y otros porque las empresas quieren pagarle el 50% y no tienen cómo pagárselo. ¿Cómo va a aumentar el consumo? Vamos a ser realistas, señores. El consumo va a ser muy difícil realmente que aumente y este es mi punto de vista. Yo creo que tenemos que esperar un poco más. Yo creo que este año está perdido y pudiéramos hablar de un repunte si los planes del presidente de la República, el ministro de Salud y todo esto, el gabinete y el propio paraguayo se dan. ¿Y cómo se va a dar esto si el mercado del que depende Paraguay, no solo en la frontera, sino en la propia ciudad por los turistas, es Brasil, la octava potencia comercial del mundo, está empezando a subir la curva máxima y hay mucho más infectación? Entonces yo no me atrevo a pronosticar que para lo que falta de este semestre se vayan a ver adelantos monumentales. No creo. Pudiera ser que pudiera haber una estabilización si el contagio no nos afecta, si traemos los insumos y damos seguridad, porque ante un contagio la seguridad realmente la mantiene el personal médico con los insumos a disposición. Nadie está criticando al ministro de Salud. Le estamos diciendo que esto no puede continuar así, que él es un buen ministro y que en todo caso nombre un equipo que sepa de operaciones y de administración y de comprar como corresponde y que lo hagan como corresponde o hagan una sola oficina de compra del Estado paraguayo para que se acabe esto, porque todo lo bueno que están haciendo en la salud lo están dañando con abanicar la corrupción y no combatirla. Y por último te digo, mira, lo que tiene que hacer Paraguay es instituir una materia académica en la primaria, en la secundaria, en la universidad y demostrarle al muchacho joven cuánto daño le hace la corrupción al país y a su propia vida. Cuando el ministro Peta, el presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Senado aprueben esto, este país va a ser aplaudido por el mundo porque será el primer país en América Latina que haga esto y será un ejemplo para la historia. Excelente mensaje, presidente, muy tajante. Y también esperemos que esto pueda llegar a través de nuestro canal a las personas, a las autoridades pertinentes. Agradecerle su tiempo, esperemos que no sea la última entrevista. Muy importante lo que nos menciona y queremos hacerlo regularmente, ese sondeo, ese termómetro de cómo está pasando la frontera. Contarán siempre con nosotros y nosotros apoyamos al pueblo paraguayo, su deseo de ser más grande cada día y al gobierno nacional, pero que siga haciendo el esfuerzo. Un solo hombre no es responsable de la corrupción. La corrupción es una herencia en América Latina. Muchas gracias, que tengan un buen día y hasta luego. Excelente, presidente. Muchísimas gracias. Bien, con esto llegamos al final, nos despedimos y será hasta las 4 de la tarde. Usted ya sabe, nuestro foro empresarial. Nos vemos ahí. Hasta entonces, gracias por la compañía. Chao.